amigos, ¿cómo están ustedes? Nos encontramos nuevamente en un capítulo de Conversemos de la Vida. En esta edición queremos hablar sobre el aprendizaje desde la neurociencia y cuáles son los desafíos de la educación e inteligencia emocional. Quédese en nuestra compañía, tenemos 3 importantes invitadas que a continuación les quiero presentar. Bueno amigos, nos encontramos con este panel de expertos de 3 mujeres esforzadas, profesoras todas, que están trabajando desde sus casas, desde distintas realidades. Bienvenidas al programa Conversemos de la Vida. ¿Cómo están? Hola. Buenas tardes, muy bien. Bueno, nos acompaña María Elena Riquelme Godoy. Ella es encargada de la Escuela del Paraíso. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias. También nos acompaña Sonia Pradenas Fuentealba, no me equivoco. Ella es de Concepción, ¿cierto? Pero trabaja en una escuela en Chillán. ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Súper bien. Bueno, y también nos acompaña una científica. Tenemos el honor de presentarla. Ella se llama Carmen Gloria Jiménez, científica chilena, es psicóloga, también es profesora, tiene un máster en didáctica de las ciencias, máster en neurobiología, y así un sinfín de estudios y de diplomados que ha hecho no solamente en Chile, sino en el extranjero. Bienvenida, Carmen Gloria, gracias por estar con nosotros. Bueno, queremos entrar de lleno a lo que significa educar a distancia en el marco de una pandemia que nos ha afectado a todos, que nos azotó, ¿cierto? Porque no sabíamos cómo funcionar. ¿Cómo les ha afectado a ustedes desde la educación el trabajar así, en medio de una pandemia? No sé quién quiere empezar. Bueno, yo por lo menos trabajo en un ámbito de educación municipal en Chillán, y bueno, esto ha sido un completo desafío para nosotros como docentes, como personas, como seres humanos, el poder enfrentar esta pandemia y tratar de educar desde un contexto totalmente ajeno a nuestra realidad, una realidad virtual que yo creo que alguna vez la imaginamos en nuestros sueños, pero que nunca lo pensamos tener como concreto día a día, a lo mejor como un evento aislado. Ha sido un desafío, yo creo que para todos los docentes de Chile, porque nos ha tenido que llevar a buscar diversas estrategias y metodologías para poder encantar y estar en contacto con nuestros alumnos. Así es. Carmen Gloria, en el caso suyo, ¿cómo ve este trabajo a distancia y en medio de un confinamiento que nos tiene obligados por el coronavirus? Bueno, el caso mío es diferente al de las colegas acá, porque no estoy haciendo clases a alumnos de establecimientos educacionales. Entonces, diferente, por ejemplo, el trabajo de comunicarse con otros investigadores, con otro horario, uso horario, que son 6 horas más en España, y yo tendría que haberme ido el 25 de mayo, haberme regresado, y estoy acá secuestrada. Entonces, eso es un poco difícil. El hecho, por ejemplo, de no tener la posibilidad de interactuar con los alumnos, en el caso de pregrado, por ejemplo, de los que están estudiando para ser profe, o para colegas que van a ser educadores de párvulo, en que hay que hacer dinámicas físicas de posturas corporales o demostraciones físicas que deben observar y que deben estar al lado tuyo las colegas, futuras colegas, para poder aprender ciertas cosas que tienen que ver con cómo hago contacto visual con los alumnos, los pequeños, por ejemplo, cómo se hace una clase de demostración o de indagación. Tú tienes que hacerla presencial con las alumnas, porque es muy difícil o muy, digamos, falto de dimensiones fisiológicas cuando tú tenés que hacer las cuestiones de esta manera. Misma situación es lo que me dicen las colegas de educación de párvulos o las de niños, de educadoras, digamos, de niños más chiquititos, de cuarto para abajo, que hay muchas cosas que tienen que ver con esta falta del contacto físico. Incluso la evidencia científica muestra que es así, y que hay niveles de aprendizaje que se pueden lograr y otros que lamentablemente se están poniendo stand-by, porque hacer clase en distintos
rangos etarios y del desarrollo neurobiológico es súper diferente. Una Lola como tú, por ejemplo, que puede estar en la U o que puede estar haciendo una clase de posgrado, por ejemplo, con un curso, es diferente, porque tú eres una Lola que ya tiene una edad en que tienes autorregulación emocional y distribución de materia blanca al centro prefrontal, te podéis poner horario y disciplina, sabéis qué quería hacer, lo hiciste a propósito. Eso es muy diferente a un niño chico que debe ser guiado y que no tiene dominio del vocabulario adecuado, te fijáis, porque es chiquitito, que necesita otro tipo de señales no verbales para poder entender un concepto que es lo que se llaman las metáforas corporizadas, que es un área de investigación muy bonita y que tiene que ver con cómo tu organismo como profesor es el que media los aprendizajes, no lo que estás diciendo, sino el estado en que lo estás diciendo y lo que haces cuando lo estás diciendo. Y esas carencias a uno, incluso con colegas que son grandes, digamos, chiquillos jóvenes como tú, pero que están en pregrado, por ejemplo, a mí me hace falta, porque ellas deben saber esto y yo tengo que modelarlo ahí en vivo para que cachen cómo se hace, porque ellos lo van a tener que hacer de manera directa con los alumnos. Igual me pasa un poco posgrado, que profesoras como las colegas que están acá, ¿no es cierto?, que son personas que están haciendo clases y que toman un curso, es diferente porque es una cosa más de revisión de ciertos aspectos, compartir experiencias y no formar desde cero muchas cosas, pero así todo molestan, o sea, es una molestia del que está emitiendo el mensaje y del que lo recibe, porque se han podado dimensiones perceptuales que hacen mucha falta. Pero es que sí, bueno, gracias por tratarme de Lola, muchas gracias. Ya soy bastante mayor, pero bueno. María Elena, Carmen Gloria nos habla en el fondo de lo importante que es el profesor, o sea, la presencia del profesor. ¿Cómo en tu caso, María Elena, en una escuelita de sector rural, porque el Paraíso está enmarcado en Chillancito, ¿cierto?, la comuna de Cabrero, ¿cómo se cambia estas metodologías? ¿Cómo llegas tú a tus niños, a tus estudiantes, que también son distintos, porque son niños muchas veces alejados del casco urbano y tienen que trasladarse grandes distancias, y ahora también con las problemáticas que tenemos, porque estamos al debe con la conectividad, ¿cierto?, el internet, qué sé yo? ¿Cómo se genera este aprendizaje a distancia? Bueno, Alejandra, sin duda ha sido un escenario bastante complejo. Como tú dices, yo trabajo en una escuela rural, en la Escuela El Paraíso. Ha sido súper difícil el adaptarlo, el tener que crear un nuevo plan de trabajo, del cual no estábamos obviamente preparados. Veníamos con un plan de trabajo totalmente distinto para lo que era el año escolar, y apareció todo esto, entonces tuvimos que readecuar todo. Y bueno, no es fácil en el territorio rural, ya que si bien en el urbano de repente también es complejo el tema de la conectividad y todo lo demás, en lo rural es mucho más complicado. Por lo tanto, nosotros, bueno, contarles un poquito que en mi escuela biodocente trabajamos una educadora de párvulos este año, y y yo. Entonces tuvimos que idear un plan de trabajo, el que está orientado más que nada a que los estudiantes mantengan los objetivos ya adquiridos. O sea, no como llenarlo de objetivos que son nuevos, que eran nuevos para este año, sino que nos enfrentamos a los objetivos que son ya adquiridos para ellos. Por lo tanto, nuestras actividades, en conjunto con la educadora de párvulos, están orientadas y tienen un carácter recreativo, ¿ya? Porque la mayoría de nuestros estudiantes no tienen conectividad. Fue muy complejo de primera cuando tratamos de hacer clases online, por plataformas, qué sé yo, no resultó. Entonces tuvimos que idear este plan de trabajo en donde nosotros creamos las actividades físicas. Se las íbamos a dejar, y todavía estamos en eso. Cada 15 días más o menos vamos a la escuela, les entregamos el material a los apoderados, coordinamos con ellos, ¿cierto? Y se las entregamos. Nos conectamos de repente por WhatsApp, los que tienen, de repente llamadas, pero no con todos, ¿me entiendes? Entonces nos guiamos más que nada con eso, con el tema de que las actividades sean recreativas, ¿ya? Y que los estudiantes también, no sé, pues tienen un escenario idóneo para aprender, en donde a ellos les cuesta mucho el no estar poniendo atención presencialmente. No es lo mismo que estar en la casa al estar en la sala de clases con uno como profesor. Y también obviamente surgen muchas variables que dificultan, como lo que mencionaba anteriormente, el tema de la conectividad, de repente las realidades que vive cada familia. No todos están tranquilos en sus casas, no todos los papás están con trabajo,
Entonces, aparte de ver que tengan las opciones para realizar estas actividades, muchas veces hay otros factores que obviamente perjudican el aprendizaje de ellos. Entonces nosotros como docentes, y por lo menos nosotros con Alejandra, que es mi otra colega, creamos actividades más que nada que no dificulten el ambiente familiar, o sea, que no sea un problema para los padres. Específicamente ahí me gustaría detenernos un poquito. ¿Cómo afecta esto desde la neurociencia, Carmen Gloria, ya que la tenemos acá, que tenemos el placer de contar con su presencia? ¿Cómo afecta en las etapas de la niñez? Porque cómo entiende el niño el aprendizaje en esta etapa de confinamiento, en donde además está en un lugar que no es el lugar que él reconoce como para estudiar, sino que está en el lugar que él reconoce para jugar, para compartir con su familia, independiente de los problemas que puedan haber internamente. ¿Cómo afecta desde la neurociencia el aprendizaje de los niños en las etapas? Ya, a ver, lo primero que yo le aplaudo a la colega lo que acaba de decir, porque no, es verdad, porque esto de centrarse en expectativas de contenidos que no son imposibles desde el punto de vista neurobiológico de lograr sin la intervención presencial del profe. Ese es un punto. Y lo que ella decía que era, o sea, claro, tú no puedes, lo que yo te decía según el rango etario, tú no puedes producir aprendizajes genuinos o aprendizajes significativos, como le quieras poner de apellido, que en el fondo aprendizaje, puedes producir memorizaciones de cosas, que se memorizan ciertas cosas, que relacionan un par de cosas, pero aprendizaje que conlleva eso, más otras competencias de tipo o capacidades de tipo superior, que tiene que ver con relacionar algo y reconocerlo en el medio ambiente y aplicarlo de una manera casi algorítmica, que un niño chico pueda hacer eso, como ponerse los calcetines, pasos de cosas, de verlo y acordarse de los pasos completos, y que si este calcetín me llega más arriba que el otro, hay que modificar un poquito ese algoritmo. Ese tipo de cosas un niño chiquitito lo puede lograr, pero tú tienes que haber tenido una interacción, porque a diferencia de un computador, uno no es programable. ¿Te fijas? Uno lo que hace es que obtiene frecuencias o regularidades de signos del medio, o sea, la cara que puso el profe, el microgesto, la hint, ¿cómo se dice eso? Así como la pista que te tiró. Y lo otro, mantener la atención. Con su postura, todas esas cosas. No, pues que aquí hay un problema súper complejo, por eso yo le aplaudo a la colega, porque las cosas que han estado haciendo ahora, que me parece que pusieron al revés la pirámide aquí, o como la punta del iceberg de las adaptaciones curriculares, eso es lo último y lo más intrascendente, y muchos colegas que ganan plata haciendo estas cosas dirán, no, pero no hay que decir eso porque, o sea, te lo digo, eso es políticamente bien poco correcto lo que estoy diciendo, pero me parece que el mantener las competencias cognitivas previas de los cabros, eso es lo que deberíamos hacer ahora, y mantener un estado emocional que no sea patológico en los críos en este momento. O sea, el centro de nuestras acciones, por eso digo, la colega súper bien lo que decía, y me parece súper bien su postura, y no es la de todos porque lo están chicoteando desde arriba. Y se presiona también el currículum. Exacto, por eso te digo que lo están chicoteando, es tener las expectativas de evitar que los niños caigan en patologías conductuales y emocionales, ¿no es cierto? Porque va a haber secuelación. De hecho, el plan que debería haber hecho el Estado, gobierno, como se le quiera llamar, es, ¿no es cierto?, un plan de retorno seguro que no diga hay que poner desinfectantes en el colegio solamente, sino que en el fondo vea dimensiones de secuelación. No es lo mismo que yo esté en esta oficinita 2 meses secuestrada aquí antes de poder irme, a lo mejor me tengo que quedar este fin de año aquí porque en Europa igual quedó la crema y estamos todos en incertidumbre, ¿te fijáis? Ya, en una casa que tiene árboles alrededor y que estoy en un lugar campestre en este momento, te fijáis que una persona que está sin nada y que esta oficina es la realidad de su casa con 2, 3, 10 personas más, ¿me entiendes? Entonces, dentro de eso, las secuelas que van a quedar van a ser multidimensionales y diferentes según el caso. Entonces, los planes hoy día deberían conllevar que los colegas tuviéramos ahora con la posibilidad de recibir apoyo y formación para saber qué tenemos que hacer, por ejemplo, de colegas de educación física y kinesiólogos. Los cabros están súper sedentarios, eso afecta hasta la neurogénesis en el hipocampo, ¿me entiendes? O sea, hay cosas de la evidencia científica que sabemos y que no están haciéndose en este momento como un plan de retorno seguro, sino que es casi una cuestión de buenas intenciones, y que además no operacionaliza nada porque a los profes se les tiran los leones y se les dice, ya, estas son las metas, ¿cómo diablo hago eso? ¿Con qué recurso hago eso? Sepa Dios, ¿me entiendes? Y está el chicotazo arriba.
cambio, la colega lo que decía, o sea, hay que ser realista en ese sentido, y que los niños lo que tenemos que hacer es que mantengan lo que cognitiva y organísmicamente tenían antes de esta secuela, secuelar lo mínimamente posible, mantenerlo en un estado emocionalmente de contención y de estabilidad emocional en diferentes etapas, y al último, ciertos contenidos, si es que se pueden, se aprenderán, y tampoco van a ser aprendizajes significativos totales, menos en niños pequeños. En los más grandes tú puedes tener, porque hay regulación, pero en el caso, lo que decía la colega, de esto hacerlo como más lúdico y eso, en el fondo no es que jueguen, es que los niños tengan algo, ¿no es cierto?, que les mantenga un cierto estado de estabilidad emocional y buenas relaciones familiares, que hay que recordar también que los niveles educativos de los papás en muchos casos no les permiten ser una persona que pueda fidelignamente, o sea, llevar a cabo la actividad que le decimos, porque no lo cachan o no han tenido oportunidades para estudiar, ¿me entendés? Entonces, es importante a lo mejor... Es importante a lo mejor conectarse con lo que uno va a aprender, sentir como una empatía con aquello, como para poder aprenderlo. Es importante a lo mejor educar desde las emociones. Sonia, ¿qué nos puede contar un poquito de eso? Bueno, lo que dice Carmen es muy, muy cierto. Uno primero que nada tiene que, o sea, el objetivo de nosotros sería como docente en este minuto mantener el vínculo, mantener ese contacto emocional con los niños que los lleve, que más que nada que esta plataforma me permita a mí conectarme con mi compañero, por último verlo un poco. Como tú dices, las emociones a través de esta pantalla son muy difíciles de dar a conocer a los niños, de transmitir exactamente. Y ellos en este encierro que tienen, sus realidades son muy diferentes. Y lo mismo que dice María Elena, ella, por ejemplo, ellos han optado por enviar actividades hacia la casa porque no tienen conectividad. Pero en la parte urbana nos pasa lo mismo. O sea, hay un porcentaje altísimo de niños que no tienen conectividad, y hay un porcentaje también de alumnos que la familia tiene algún elemento tecnológico como el teléfono y el computador, pero en eso también hay una familia más amplia, donde comparten, como tú dices, una misma casa, 8 o 10 personas, tienen que hacer uso de ese teléfono, no hay privacidad, esta contención emocional para los papás es muy difícil, porque como sociedad no hemos sido educados en esa contención emocional, no se nos está permitido aquí en nuestra sociedad, por ejemplo, ver llorar a los hombres. Entonces, por ejemplo, un abrazo, un cariño, el manejar nuestras emociones, sentir como mamá, expresarle a mi hijo que sí, yo también tengo pena, yo también estoy asustada, pero entre todos juntos vamos a salir adelante. En algún minuto ellos también tienen que entender que no todos los días yo, como me pongo en el caso de mamá, no todo el día yo voy a estar feliz y voy a estar alegre, hay momentos que voy a estar muy nerviosa, voy a estar ansiosa, y también tengo que tener empatía con todos mis hijos que están en la casa, con mi marido, o con la persona que me toque compartir el hogar. Entonces, si yo no logro reconocer mis emociones como parte de mi familia, como madre de este núcleo familiar, no se los puedo enseñar a mis hijos. Entonces, ahí también estamos al debe como sociedad chilena en cuanto a la parte de educación emocional, que en estos minutos nos está generando problemas, y nos va a generar más problemas después que salgamos de esta pandemia, porque se ha visto, por ejemplo, en Europa, gran cantidad de adolescentes que están con periodos post pandemia, con periodos depresivos. Sabemos también que las experiencias emocionales y esta química que se produce cuando yo tengo un contacto con otra persona, ese contacto es en vivo, no es con una pantalla. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, yo creo, por ejemplo, hay estudios en muchas partes del mundo donde dicen que hay que desarrollar las habilidades como la tolerancia, la empatía, y nosotros en este minuto eso es lo que deberíamos fortalecer para nuestra familia. Y como dice Carmen, es verdad, se nos pide completar cierta cantidad de aprendizajes, como si fuéramos nosotros unas máquinas que pudiéramos transmitirle conocimiento en este minuto a los niños, cuando lo único que yo quiero que ellos se sientan queridos. Me interesa que cuando ellos estén en pantalla logren
conocer a sus compañeros. Recién me pasó algo súper divertido. Estábamos en una clase en segundo básico y se están recién conectando por Meet porque antes no podían. Hay un grupo pequeño de este segundo básico y una de las alumnas no conoció a su otra compañera porque andaba con ropa de color. Y en este periodo que no se habían visto, a la otra pequeña se le había caído un diente. Claro que sí, es súper divertido, pero pasa. Pero Entonces, Sonia, pero qué maravilloso poder escuchar que esto está sucediendo, que se visualiza, que ustedes entre colegas lo comentan, lo hablan, porque muchas veces este rol de educación muchas veces como que raya en la competitividad, ¿cierto? En el individualismo. Los niños, a veces sus padres también son como muy competitivos, yo lo digo yo como apoderada, lo veo mucho. ¿Quién hace el trabajo más bonito? ¿Por qué le sacaron a él un 7? ¿Por qué a mí no le pusieron un 7? Y existe esa competencia como para que la educación sea no un bien como un derecho, sino que como un bien de consumo. Lo veo yo, no sé si ustedes me acompañan en la idea. ¿Cómo podemos transmitir valores a los niños, a los estudiantes? Lo que tú decías, la empatía, la solidaridad, aprender cosas que nos van a ser herramientas para nosotros, para el resto de la vida, para cuando sean adultos. Lo que pasa es que en este minuto estamos acostumbrados a vivir en un mundo completamente competitivo y consumista. Y en este minuto se nos vino algo que es como, oye, paren, deténganse. En este minuto lo más importante es que yo mantenga dentro de mi familia, dentro de mi núcleo, mantenga la armonía, la tranquilidad, y que pueda, mi hijo va a ser, yo creo que es le contaba yo a una amiga que este es el minuto más importante porque nosotros como familia tenemos la ventaja de estar todo el día con nuestros hijos. Entonces vamos a compartir desayuno, vamos a compartir almuerzo, vamos a compartir deberes de la casa, y los aprendizajes van a ser para toda la vida porque ellos se van a recordar siempre el resto de sus días lo que sucedió en estos momentos, lo que hizo el día de la mamá que se cortó la luz, el día que no había pan, el día que no podíamos, no sé, a lo mejor cocinar porque se cortó el gas y tuvimos que estar encerrados todo este tiempo, y buscamos diferentes estrategias como familia, como para entretenernos, para compartir, para conversar. Ese es el verdadero aprendizaje que tenemos en este momento. María Elena, estás calladita ahí en tu esquina. Me imagino también la relación más fraterna también que tienes en el sector rural. Quizás te involucras un poquito más porque te obliga, ¿cierto?, el sistema a involucrarte, a saber qué está pasando con tus estudiantes. ¿Lo ves así? ¿Qué opinión tienes tú respecto de cómo se está educando en estos tiempos y cómo le llega este significado de la educación a tus estudiantes? Si les hace sentido lo que tú estás haciendo o los cambios que se pueden generar. Sí, bueno, tanto los alumnos como los apoderados transmiten y agradecen lo que uno como docente hace. Yo creo que igual se ve un poquito más reflejado por el hecho de que ellos son poquitos. Quizá de repente cuando son escuelas o colegios más grandes, cuesta que los apoderados como que se den cuenta de esas cosas. Pero en el caso de nosotros somos pocos, entonces los apoderados sí o sí se dan cuenta de todos los esfuerzos que nosotros hacemos como docentes, y que lo hacemos con mucho gusto, pero ellos lo valoran mucho, entonces eso uno sí o sí le ayuda como a tener más ganas de hacerlo siempre. Nosotros con Alejandra, con mi colega, que Alejandra también, no hemos dejado de estar pendientes de ellos. Alejandra, ella llegó este año solamente porque este año se volvió a impartir el nivel prebásico, entonces fue poquito lo que estuvo con los chiquititos. Pero para ella sí, está súper comprometida, así que estamos ahí con la camiseta bien puesta, y como te decía, vamos siempre a dejar el material, los estamos llamando. Ella, como está haciendo un trabajo distinto con los chiquititos, le hace videollamada cuando pueda, a los que puedan. Si tiene que ir a dejar un día X material, ella va a dejarlo. Entonces, estamos bien pendientes, y no tan solo de lo que es aprendizaje, sino que también de contenerlo en los problemas que ellos están teniendo, que también tenemos varias familias que están pasando por momentos muy malos. Entonces, también dentro de lo que podemos tratamos de contenerlo, de ayudarlo.
Esta pandemia no solamente es una emergencia sanitaria, María Elena, también ha generado una crisis económica y una crisis social también, ¿por qué no decirlo?, al interior de los hogares. Ya Carmen Gloria mencionaba el hacinamiento, o sea, ella está desde una oficina pequeña, sí, pero también tiene árboles a su alrededor, tiene un ambiente grato, ¿cierto?, donde ella vive y se puede desenvolver. ¿Qué pasa con las familias que no lo tienen, que viven en casas de 3x3, que las familias están en situación complicada y que además a veces se genera maltrato intrafamiliar, porque digámoslo, es una realidad chilena, y no solamente en Chile, sino que alrededor del mundo, en donde también el confinamiento genera que se potencien aún más esos males, entre comillas. Claro. María Elena. Es un problema muy grande, porque en realidad al enfrentar todo cuesta como poder llevar a cabo todo lo que uno tiene para realizar con los estudiantes o con los apoderados, qué sé yo. No sé, yo creo que los docentes en general necesitamos un apoyo para ajustar la enseñanza y poder brindar también un acompañamiento socioemocional a los estudiantes. Yo creo que eso es más que nada, porque hablo generalmente, porque nosotros gracias a Dios igual tenemos la posibilidad de realizar las actividades como más individual, como docente, lo que queremos realizar con nuestros estudiantes. No es como tan establecido, por lo menos en la escuela de nosotros no está como así establecido que tenemos que tener esto, que tenemos que cumplir con estos objetivos, no, entonces es como que uno lo hace, uno lo idea de acuerdo a lo que uno cree, y para uno, en mi caso ha sido mucho más fácil porque yo veo la realidad de mi estudiante. O sea, yo no puedo dejarme llevar por lo que hacen otras escuelas, porque son realidades totalmente distintas, o sea, 100%. Entonces, mi plan de trabajo está ideado 100% a la realidad de mi estudiante en este caso, y a la familia, obviamente. Entonces, por eso es que estamos ideamos todo este plan relacionado a todo lo que se ve en el día a día, lo que los apoderados nos transmiten, lo que nosotros obviamente vemos como docentes, lo que los niños nos manifiestan. Entonces, es un tema súper complejo, yo lo digo en general, por eso digo, porque si yo estuviera en una realidad distinta, en una escuela quizás más grande, en una zona urbana, obviamente los problemas son distintos y son mucho más grandes. Carmen Gloria, ¿qué nos puedes decir respecto de esto desde tus áreas, distintas áreas que has podido investigar y que has tenido la dicha y la suerte, lo tengo que decir, porque muchas personas quieren acceder a la educación, quieren tener perfeccionamiento, quieren salir también de la línea de la pobreza, pero no siempre existen las oportunidades, no están las herramientas para poder hacerlo. Y alguien como tú, desde tu mirada, que ha viajado por el mundo, has estado en la NASA, una científica de nuestro país, un orgullo para Chile que estés con nosotros. ¿Cuáles son los desafíos de la educación en Chile? ¿Qué podemos hacer para ir mejorando esto? A ver, se va a tomar como recomendación de cerca, pero lo digo porque estoy convencida que es así. Escuchen a los científicos, ¿me entienden? O sea, las políticas públicas basadas en evidencia científica es lo que necesitamos, porque cuando tú tienes evidencia, son cosas universales, son cosas que podemos ver en la gente y que podemos personalizar también. Hay cursos del desarrollo que son universales, hay neurodesarrollo que es divergente, por ejemplo, chiquillos que tienen ciertos factores de personalidad determinados, etcétera. Eso se sabe. Hay ahora capacidades para armar una política pública de educación basada en evidencia científica. El problema de esto es que tú no puedes manipular la evidencia. Cuando la evidencia te dice que el hipocampo funciona de tal manera, o que la educación emocional, como le dicen acá, ¿no es cierto?, que en el fondo desarrolla el cerebro social, y sabemos cómo, sabemos a qué edad, sabemos qué hay que hacer. Finlandia y otros países nórdicos, por ejemplo, casi hicieron poda curricular, me refiero, les sacaron caleta de contenidos para poder tener el tiempo de desarrollar a una persona y capacidades para aprender cuando uno es chico, y de ahí uno se va por un tubo. ¿Te fijas? El problema es que esta evidencia, como no es manipulable, no le sirve a los políticos. ¿Te fijas? Entonces yo creo que aquí uno tiene que pensar que hay cosas que son objetivas y que son lo más cercano a la realidad. Entonces lamentablemente no se ha dado
uso, sobre todo en educación, en salud está un poco mejor, pero en educación, que somos siempre el pariente pobre, esto de meter evidencia científica a la base de políticas públicas, por ejemplo, capacitaciones de profes que decían delante algo de que la colega, no me acuerdo cómo se llama, ¿Sonia? no la, sí, María la Elena. colega que no es rural, ella, ¿sí? María Elena. Claro, tú te fijas, esto por ejemplo, hay muchas cosas, perdón que yo diga estas cuestiones, pero son como vendeduras de pomada, porque son frases que suenan bonitas y son demagógicas, pero a la hora de que decirle al profe, estos son los pasos, aquí está el apoyo concreto, y no decirle, haga esto, esta es la meta, usted verá cómo lo hace, y con qué lo hace, esa cuestión ya no puede ser tolerada, ¿me entiendes? Ahora, a propósito de tolerancia, o sea, tolerada me refiero en el caso de que tenemos que abrirnos a las propuestas de este tipo, escuchar la experiencia. Yo estoy súper agradecida de escuchar las experiencias de las colegas. A mí todos los días me llaman profes de Arica a Coyhai, que no es chiste, porque yo he hecho capacitaciones de profes por la Universidad de Chile, por ejemplo, literalmente de Arica a también otras cosas que he hecho por otros lados, digamos, pero como te digo, y todo el mundo me dice lo mismo, o sea, el huascazo de arriba, que es un huascazo que es una línea que tú sabes que el hilo se corta por lo más delgado, y los colegas perciben esto, que decía la colega, de la necesidad de dejar esta avalancha de contenidos y de esta cosa competitiva para desarrollar aspectos que tengan que ver con la autorregulación emocional, el control de impulso, la capacidad de tener pensamiento crítico. Esas cosas se pueden hacer, ¿te fijas? Y hay maneras, pero súper concretas. A esta edad haga esto, en marzo las clases duran tanto, la cantidad de niños debería ser tanta, no la choclón que tenemos en aula, 25, 15 para los más chicos en el caso de preescolar. Esas cosas lo sabemos. Está la evidencia. La OCDE hace años tiene programas que se llaman Mind, Brain and Education, que son programas de mente, cerebro y educación. ¿Te fijas? Recomendaciones para eso a los gobiernos, las hay. Ahora, ¿por qué eso no se han implementado en Chile? Son cosas del año 2007-2008. O sea, hace harto tiempo que podríamos haber estado haciendo estas cuestiones. Y siempre poner a Finlandia de ejemplo en muchas cosas. Yo tuve la suerte, hace 2 años atrás, incluso te puedo mandar a ver si lo quieres subir por ahí, un seminario que hicimos acá con la ministra de Educación de Finlandia, que igual que yo es doctora en neurociencia y educación, y a mí me tocó me usaron como traductora y mediadora porque yo cachaba el tema y los traductores a veces como no cachan un tema traducen muy literal. Y con ella pues fuimos a almorzar y conversábamos eso, de que ella ha venido otras veces a Chile, recibe gente pagada con nuestros impuestos para ir a observar cuestiones en Finlandia, pero cada vez que viene no ha habido ningún cambio. Entonces, si tú te fijas, claro, ese es el punto. ¿Cómo solucionamos esto? 3 puntos. Escuchando a los colegas que son los que tienen las pies en el barro y están recibiendo la realidad. Segundo, metiendo evidencia científica a la base de políticas públicas. Y tercero, ¿no es cierto?, teniendo una, ¿cómo se puede decir?, una capacidad general del país, ¿no es cierto?, de tener estos encuentros empáticos entre las personas. O sea, yo puedo criticar mucho a alguien, pero si esa persona está viviendo una trayectoria de desarrollo y una vida muy diferente a la mía, yo con el ataque no voy a lograr mucho. Con lo que yo tengo que hacer es tratar de construir esa posición en la persona y ponerlo en situaciones en que pueda oler y tocar la pobreza, por ejemplo, para vivenciar cosas que más allá del vocabulario son físicas y que cuando yo tengo el contacto físico, que es justamente lo que nos falta aquí en este momento, yo lo puedo captar muchísimo más. Entonces, como decía la colega, esto de la tolerancia, la educación emocional, que en el fondo es el cerebro social, ¿te fijas? No es una cursilería de ámense y abracen y canten, porque yo he visto capacitaciones como esas que a los colegas les parecen hasta burlescas, claro, que lo encuentran una tontera, sino cosas como súper concretas que tienen que ver con horarios de clase, maneras de ponerse, cómo hacer contacto con niños, digamos, contacto visual con los niños, estrategias para que ellos tengan ciertas interacciones entre ellos para mejorar, por ejemplo, la capacidad de que los niños mejoren la motricidad fina, porque hasta eso influye sobre el control de impulso y el día de mañana cuando yo corra no le voy a dar un combo a mi compañero, voy a alcanzar a frenar. ¿Te fijas? Un niño que a los 5 o 6 años choca, después es un cabro violento. Y si es maltratado, además tiene umbrales de dolor diferentes. Entonces el combo para él es fugazo. Y mi niño, que lo tengo entre algodones en mi casa, le sopla en la oreja y grita. ¿Me entiendes? Entonces, si tú tienes esa realidad de disparidad social acá en Chile y no conversan esta realidad desde una evidencia científica, vamos a seguir en las mismas que tenemos ahora.
Qué interesante lo que nos dice Carmen Gloria, ¿cierto? Y qué ganas de seguir escuchando todo lo que nos dice y aprender. La conversación, Sonia, lo que dice ella, yo extraigo al máximo, reduzco la conversación, el hablar las cosas, hablar los temas y también la idoneidad, ¿cierto? A veces cuando se habla del profesorado, de la educación, ojalá tengamos ministros de educación, ¿cierto? O cuando se habla de salud, que sean ministros, que sean profes cuando hablan de educación. Cuéntanos un poquito, Sonia, tu opinión al respecto. En realidad me hace mucho sentido lo que dice Carmen Gloria, porque es la base científica de todo lo que uno ve el día a día. El control de sus emociones de este niño de 5 años que no logra contener sus emociones porque no ha sido educado en esta contención de emociones y la sobreprotección de otros, es algo que nosotros vemos día a día. Y es verdad, nosotros necesitamos un cambio, pero un cambio de políticas generales, pero un cambio concreto. O sea, muchas veces aquí del país han ido muchas personas a pasantías a Finlandia, lo encuentran fantástico, fenómeno, pero nos quedamos con la pasantía. Entonces no nos sirve de nada. Y el viaje y conocer, ¿cierto? Claro, viaje y conocer, puedo transmitir aquí a un par de lugares, escuelas, comunidades, pero más allá no hay cambio. Necesitamos un cambio, pero de base. Y para eso necesitamos gente que haya vivido la realidad, que conozca la realidad, porque es muy diferente estar sentado en un escritorio y ver la educación desde otro punto de vista, pero hay que estar Los grandes burócratas no ven la realidad como la ven ustedes en terreno, digamos, donde las papas queman. Me hubiese encantado seguir trabajando temáticas con ustedes. La plataforma Zoom no nos permite tanto tiempo de conversación, ya nos estamos quedando sin tiempo. Quería despedirlas y agradecer que hayan compartido este momento, cada una desde sus experiencias que nos engrandecen y nos enorgullecen también de que nuestro país cuente con cada una de ustedes en la educación de Chile y en el extranjero, en el caso de Carmen Gloria. Muchas gracias por acompañarnos en Conversemos de la Vida. Ojalá las quiero comprometer para que podamos tener más adelante una nueva conversación, hablar de la motivación, cómo motivamos a los estudiantes, ¿cierto? Que también es una gran tarea en estos tiempos. Un abrazo y gracias por compartir con nosotros. Gracias. Muy amable, chao, nos vemos. Chao, que también. Gracias.